lo que ocurrió antes de la explosión cámbrica. Hoy nos disponemos a explorar una era poco conocida, una frontera olvidada entre el hielo y la vida. Imagina un mundo donde la vida, aún en su infancia, está redefiniendo lentamente las reglas de los seres vivientes. Un mundo sin árboles, sin peces, sin conchas, pero ya burbujeando con experimentos biológicos. Esta es la Ediacara, un tiempo fascinante y crucial donde todo de repente se acelera. Hace más de 600 millones de años, después de emerger de las glaciaciones más extremas en la historia de la Tierra, la vida ya no solo sobrevive, se despliega, se organiza, se arraiga en los fondos oceánicos. Tapetes microbianos cubren los océanos someros como vastos bosques gelatinosos, alimentando una explosión de formas extrañas, a veces fractales, a veces inmóviles, pero ya de una complejidad inesperada. Aquí es donde todo comienza. El oxígeno aumenta, aparecen las primeras redes nerviosas y la movilidad se convierte en un arma evolutiva. Es aquí, mucho antes de los dinosaurios, mucho antes de los trilobites, donde la vida comienza su gran narrativa. Una que eventualmente nos llevará a nosotros. Pero antes de embarcarte en una nueva aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para asegurarte de no perderte nada. Gracias y que tengas un buen viaje. Aquí estamos en el umbral de la Ediacara, entre hace 635 millones y 600 millones de años. Esta etapa, tanto distante como fascinante, marca el comienzo de la Ediacara, una era geológica llamada así por las colinas de Ediacara en Australia, donde se han encontrado fósiles de algunas de las formas de vida multicelulares más antiguas conocidas. Pero antes de entender la importancia de estas formas de vida, debemos examinar de cerca el contexto geológico y climático que dio forma a este capítulo crucial de la historia de la Tierra. Las glaciaciones marinoanas, nombradas así por la región de Marino en el sur de Australia, fueron tan intensas que gran parte del globo pudo haber estado cubierto de hielo. Los expertos creen que en el apogeo de estos episodios, la temperatura media del planeta cayó muy por debajo de los valores que conocemos hoy, con aguas superficiales a veces a solo unos pocos grados Celsius. Con el tiempo, el aumento gradual de las temperaturas provocó el derretimiento de los enormes casquetes de hielo, liberando zonas oceánicas previamente atrapadas en el hielo. Las aguas de deshielo, cargadas de sedimentos y varios iones, entonces alteraron la composición química de los mares, promoviendo la estabilización de los fondos oceánicos. Antes de eso, el ambiente inestable y frío dejaba poco espacio para la diversificación de la vida. Ahora, un mundo marino menos hostil estaba emergiendo, ofreciendo a los organismos los primeros refugios para asentarse y desarrollarse. En este entorno renovado, aparecieron mares someros saturados de carbonatos. Para entender mejor este fenómeno, recordemos que los carbonatos se forman cuando los iones de carbono se unen con iones de calcio o magnesio en el agua del mar. Este enlace químico ocurre más intensamente en condiciones cálidas, donde la química del agua ya ha sido alterada por el derretimiento del hielo. Las rocas resultantes son principalmente dolomitas, agrupadas bajo el nombre de Cap Carbonates. La palabra cap expresa la idea de una capa colocada sobre formaciones más antiguas, señalando así el fin de las eras glaciales y la entrada a un entorno más favorable a la vida. Estas dolomitas son indicadores geológicos significativos. Se encuentran en muchos continentes, demostrando que la transformación del paisaje oceánico ocurrió de una manera más o menos global. Las gruesas acumulaciones de sedimentos carbonatados revelan una gran conmoción en el ciclo geoquímico, vinculada al cambio planetario que estaba sucediendo en ese momento. El término marcador basal internacional a menudo describe estos carbonatos,
ya que corresponden al límite geológico entre el mundo helado del pasado y el florecimiento de una nueva era. Los geólogos frecuentemente utilizan cambios repentinos en sedimentos o la química de las rocas para determinar dónde comienza y termina un periodo en la historia de la Tierra. Así, encontrar una capa de dolomita clara y homogénea, extendiéndose desde África hasta Australia y a través de otros continentes, nos permite definir con relativa precisión el comienzo de la Ediacaria. Más allá de este rol como marcador temporal, estas rocas también cuentan la historia de cómo el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los casquetes de hielo crearon áreas costeras someras, iluminadas por el sol y ricas en nutrientes. Estas condiciones proporcionaron a la vida un nuevo campo de juego, muy diferente del ambiente mucho más hostil que prevaleció durante el periodo glacial anterior. Los fósiles edicáricos a menudo se consideran las formas de vida multicelulares más antiguas conocidas. Sin embargo, mucho antes de este periodo, ya existían algas rojas hace alrededor de 1200 millones de años, e incluso estructuras más antiguas, como Gabonionta, datan de hace 2100 millones de años. No obstante, no se ha establecido un linaje directo entre estos organismos y las formas de vida de la Ediacaria. En estos mares renovados, los científicos describen una sopa de microbios, refiriéndose a la abundancia de microorganismos y la densidad de vida microscópica flotando o cubriendo los fondos oceánicos. Las entidades dominantes eran entonces verdaderas comunidades bacterianas, a menudo llamadas tapetes microbianos. Un tapete microbiano se forma cuando una multitud de bacterias y a veces algas microscópicas se desarrollan en capas sucesivas, secretando una matriz viscosa que atrapa sedimentos. Dado que prácticamente no había organismos excavadores o mezcladores de sedimentos para molestarlos, estos tapetes podían extenderse sin obstáculos. Uno puede imaginar superficies enteras cubiertas por un fieltro colorido y gelatinoso, capaz de realizar la fotosíntesis y transformaciones químicas complejas. Dado que la fotosíntesis se realiza capturando dióxido de carbono y luz, estos tapetes podrían fijar una gran cantidad de carbono y contribuir a la generación de oxígeno. Constituyeron así una base energética esencial para los organismos capaces de explotar estos depósitos orgánicos. Una de las características fundamentales de este periodo es la ausencia de bioturbación, es decir, el revolvimiento de suelo o sedimento por parte de animales excavadores. Sin gusanos, crustáceos u otras criaturas móviles para desplazar o voltear el barro, el fondo marino permanecía relativamente intacto. En consecuencia, los tapetes microbianos se mantenían cohesivos y continuaban acumulándose, a veces formando estructuras elevadas. Esta situación favorecía la creación de nichos ecológicos especializados. Ciertas microalgas o bacterias vivían en la superficie, alimentándose de la luz, mientras que otras, más profundas, explotaban los compuestos orgánicos ya producidos. Las comunidades así formadas podían sostenerse en vastas áreas, ni perturbadas ni consumidas por potenciales depredadores. Esto explica en gran parte el dominio de los microorganismos durante la primera mitad del Ediacárico. Tales tapices vivientes representan un paso crucial en el contexto más amplio de la evolución, ya que allanaron el camino para la colonización del suelo marino por futuros seres eucarióticos más complejos. Avancemos en el tiempo entre 600 millones y 575 millones de años atrás. Los especialistas llaman a esta era la Asamblea de Avalon, en referencia a ciertas regiones geológicas donde se han descubierto fósiles asombrosos. Durante este tiempo distante, la Tierra experimentaba una fase decisiva en su historia. Tras eventos climáticos extremos y profundas transformaciones ambientales, presenció la aparición de una nueva generación de organismos vivientes en los mares poco profundos.
Estas entidades marinas presentaban formas poco comunes, a veces difíciles de clasificar dentro de las categorías que conocemos hoy. Para comprenderlas, es necesario sumergirse en una narrativa científica que combina el descubrimiento, la curiosidad y el asombro. Estos organismos se agrupan bajo un nombre que podría sorprender: Charnia, Rangea y Fractophusus. Estas criaturas, que formaron una parte importante de la fauna de Avalon, comparten una morfología descrita como fractal o radial. Para entender completamente la idea de morfología fractal, imaginemos un patrón que se repite en diferentes escalas. Cuando observamos un helecho, por ejemplo, podemos notar que cada rama se asemeja a una versión en miniatura de toda la planta. Los científicos usan la palabra fractal para describir este tipo de repetición de formas, que también es observable en Charnia y Rangea. Si agrandas o reduces ciertos segmentos de su anatomía, se encuentran patrones de ramificación similares. En el caso de una morfología radial, podrías pensar en un patrón en disco o circular con varios ejes de simetría, algo así como una rueda o un pastel cortado en rebanadas idénticas. La combinación de estos dos tipos de estructura, fractal y radial, da a los organismos de la Asamblea de Avalon una apariencia inusual que sigue intrigando a los paleontólogos hoy en día. Charnia, el más conocido del grupo, a menudo aparece como una gran hoja aplanada y alargada, anclada al fondo oceánico. Su nombre se refiere al lugar de su primer descubrimiento, el bosque de Charnwood, en Inglaterra. En la época en que vivía Charnia, no había grandes animales nadando libremente en los océanos, ni verdaderos depredadores como los imaginamos. Así, Charnia podía crecer en hileras o colonias densas sin temor a ser devorada. Sus bordes, organizados en ramificaciones sucesivas, daban a cada individuo un delicado aspecto segmentado. Rangea, por su parte, también exhibe una configuración segmentada como abanico o fronda, con divisiones repetidas que emanan de un eje central. Finalmente, Fractophusus se distingue por una forma más fusiforme, a veces descrita como un huso alargado, también con repeticiones internas de estructuras. Todos estos seres vivientes se desplegaban principalmente de manera vertical, elevándose ligeramente por encima del fondo oceánico para captar la energía y nutrientes disponibles. ¿Por qué eligieron estos organismos organizarse de acuerdo con estos patrones fractales y radiales? Una explicación comúnmente avanzada se basa en la optimización de la absorción de recursos en un entorno particularmente rico en microorganismos presentes en la superficie de los sedimentos. El mar en ese momento, relativamente poco profundo, estaba cubierto de tapetes microbianos. Para aclarar lo que se llama un tapete microbiano, imagina un recubrimiento gelatinoso delgado formado por una miríada de bacterias y otros organismos microscópicos que se agrupan en la superficie de los sedimentos. Estos tapetes, a veces llamados biopelículas, son una fuente principal de alimento y energía para cualquier criatura capaz de extraer nutrientes directamente a través de su superficie corporal. Las criaturas fractales y pasivas como Charnia, Rangea y Fractophusus habían desarrollado una forma de anclarse sobre estas biopelículas y usar el mecanismo de absorción osmótica. La absorción osmótica se basa en el fenómeno de la ósmosis, es decir, el movimiento de un solvente, aquí agua de mar, a través de una membrana semipermeable. En el caso de los organismos marinos inmóviles, esto significa que permiten que el agua y los nutrientes que contiene pasen a través de sus tejidos sin moverse. Sin embargo, esta estrategia de alimentación requiere una superficie corporal lo suficientemente grande para maximizar la recolección. En consecuencia, la configuración fractal de estas criaturas aumentaba su área de superficie para el intercambio con el agua circundante. Cuanto más extendida la superficie, más rápida y eficientemente se lleva a cabo la absorción de nutrientes. En mares calmados,
donde la competencia por el alimento era esencialmente vertical, es decir, elevarse más alto que el vecino sobre el sedimento, estos dispositivos anatómicos proporcionaban una ventaja considerable. Los científicos también han descubierto evidencia concreta de estos mecanismos de alimentación en películas sulfuradas laminadas, es decir, capas sucesivas de sedimentos ricos en azufre, donde a veces se encuentran restos orgánicos intactos. Dentro de estos sedimentos, las impresiones fosilizadas revelan la existencia de colonias enteras fijadas, incluso selladas, en el lugar. A medida que avanzamos por este periodo que abarca desde 600 a 575 millones de años atrás, observamos una creciente diversidad de formas. Esto significa que en las rocas sedimentarias identificamos otros tipos de organismos que todavía están relacionados por su apariencia general y falta de movilidad. Los especialistas a veces se refieren a estos ecosistemas como jardines estáticos, porque estos ambientes contenían una amplia variedad de seres vivos que, en su mayoría, permanecían en el mismo lugar y no parecían moverse. Los paleontólogos están constantemente buscando rastros de arrastre o caminata en las capas de roca, porque cuando un organismo se mueve sobre un sustrato blando, casi siempre deja un rastro, una raya o una ligera hendidura. Sin embargo, en el ensamblaje Avalon, la ausencia casi total de estas huellas de movilidad indica un mundo silencioso donde la vida se desarrolla a través de la colonización superficial más que por el movimiento activo. Esta inmovilidad masiva no es solo una señal de limbo o debilidad. Por el contrario, probablemente fue una elección adaptativa, dictada por las condiciones ambientales. Los organismos fractales podrían disfrutar de una vida fácil, suspendidos sobre su alfombra microbiana, sin tener que cazar o huir. El hecho de que permanecieran plantados durante toda su existencia no les impedía reproducirse. Los científicos hoy en día hipotetizan que la reproducción podría ocurrir emitiendo propágulos, versiones miniatura de sí mismos, que luego se adherirían no muy lejos de la colonia original, perpetuando así la ocupación del sedimento. Esta lenta expansión, favorecida por la ausencia de grandes amenazas externas, permitió a estas criaturas cubrir grandes superficies. Para comprender mejor la presencia masiva de esta fauna en un momento preciso, es útil mirar el ejemplo de Mistaken Point, en Terranova, Canadá. Este lugar se ha hecho famoso entre los paleontólogos debido a su excepcional preservación de fósiles de la era ediacárica, incluidos los del ensamblaje Avalon. Mistaken Point consta de acantilados golpeados por el océano Atlántico, donde el tiempo y la erosión han expuesto capas sedimentarias antiguas. En estas capas se registran más de 10.000 especímenes dispersos, pero con la peculiaridad de estar casi todos perfectamente preservados y aún en su lugar. ¿Por qué tal concentración in situ? La explicación más simple, respaldada por muchas pistas, es que un flujo volcánico o un depósito de ceniza piroclástica habría recubierto repentinamente el fondo marino en unos pocos momentos, atrapando y fosilizando a todos los organismos en una envoltura protectora. Este fenómeno es comparable a lo que ocurrió en Pompeya, mucho más tarde en la historia humana, cuando la erupción del Vesubio congeló a los habitantes romanos en sus actividades diarias. Aquí, en Mistaken Point, estamos hablando de organismos marinos congelados igual de repentinamente, quizás en el lapso de un minuto, por material volcánico depositado bajo el agua. Por lo tanto, los geólogos más tarde nombraron a este sitio como la foto de clase de su tiempo, como una instantánea temporal que muestra cientos de Charnia y Rangea agrupados, junto con otras especies típicas del conjunto de Avalon. Cada fósil permaneció en la posición exacta que ocupaba en el lecho marino, a veces con su alineación vertical preservada, sus detalles anatómicos intactos y la configuración completa de la colonia a su alrededor.
Lo que hace que esta foto de clase sea aún más fascinante es la precisión con que nos permite percibir la organización espacial de estas comunidades. Los paleontólogos pueden analizar la distancia entre dos individuos, comparar las dimensiones relativas de las frondas o detectar patrones repetitivos dentro del mismo parche fósil. Aquí no hay rastro de surcos que sugieran el paso de un animal rastrero. Todo parece perfectamente estacionario. La mayoría de estos fósiles son alargados o en forma de abanico, organizados como penachos de plumas. Incluso se pueden distinguir los pliegues minúsculos en sus estructuras fractales, prueba de que no eran meras medusas encalladas vagamente, sino de que eran organismos vivos en aguas abiertas, adheridos a los sedimentos y alimentándose directamente del flujo de agua circundante. En cuanto a las condiciones climáticas, aunque no tenemos una medida exacta de las temperaturas del agua de esa era, algunas estimaciones basadas en análisis geoquímicos sugieren que, en aguas poco profundas, el agua podría haber alcanzado valores cercanos a los 20 grados Celsius. Estas aguas templadas, combinadas con baja competencia por alimentos y una cantidad moderada pero suficiente de oxígeno, podrían haber creado hábitats propicios para el establecimiento de grandes poblaciones inmóviles. Hace entre 575 millones de años y 560 millones de años se produjo un fenómeno fascinante en los mares poco profundos y áreas costeras de nuestro planeta. Los lechos marinos, aún en gran medida dominados por vastas extensiones de microbios, iniciaron una transición crucial. Esta fase a menudo se llama la revolución de las alfombras, ya que las biopelículas, grupos de microorganismos capaces de organizarse en láminas delgadas, comenzaron a desarrollarse en estructuras realmente gruesas y complejas. Cuando se utiliza la palabra alfombra, se refiere a una capa orgánica delgada, comparable a un tipo muy flexible de fieltro. Sin embargo, durante este periodo, estas mismas alfombras se volvieron significativamente más gruesas y estructuradas, una evolución que no es trivial. Las comunidades microbianas, compuestas por bacterias, arqueas y otros microorganismos, acumulan y secretan sustancias pegajosas conocidas como sustancias poliméricas extracelulares. Estas sustancias forman una malla que es tanto flexible como resistente, capaz de atrapar partículas de sedimentos suspendidas. Por lo tanto, las alfombras ya no solo se adhieren al fondo, se vuelven más voluminosas, incluso se elevan ligeramente, y gradualmente forman pequeñas ondulaciones. Estos bajos relieves crean, en cierto modo, micropaisajes hechos de huecos y protuberancias en el fondo del océano. Esta organización, aunque modesta a primera vista, resulta ser crítica para el futuro. Los científicos a veces usan el término relieve microtopográfico para describir estas mínimas variaciones en altura, de unos pocos milímetros a unos pocos centímetros, que salpican la superficie de las biopelículas. Especialmente, son pequeños canales y pliegues que alteran cómo circula el agua sobre estas colonias. El agua ya no fluye uniformemente como sobre un piso plano. Entra en los huecos, rodea las protuberancias y redistribuye oxígeno, nutrientes y partículas minerales de manera diferente. Esta redistribución otorga a las alfombras microbianas un perfil estratificado, ofreciendo nichos aterrazados, donde partes de la alfombra reciben más luz y otras más materia orgánica en descomposición. El juego de sombras y luces, junto con el suministro diferenciado de nutrientes, crea un entorno increíblemente variado, incluso a la escala de unos pocos centímetros cuadrados. En estos entornos, una multitud de organismos, en su mayoría microscópicos, se adaptan a estas variaciones. Las partículas de sedimento retenidas por las sustancias poliméricas extracelulares se convierten en el marco sobre el cual otros microbios se injertan,
formando así una plataforma aún más grande y fuerte. A medida que la capa microbiana se espesa, fomenta la verticalización de los organismos, un fenómeno que sugiere que algunas formas de vida se esfuerzan cada vez más por erguirse para captar luz y explotar estos nuevos nichos. Más allá de esta remodelación del paisaje de biopelículas, se está produciendo otra gran transformación. Los fósiles encontrados en ciertas regiones, como los atribuibles al género Fractophusus, revelan características que podrían corresponder a estrategias reproductivas sofisticadas. Fractophusus es un organismo enigmático, dotado de una forma alargada, ovalada o a veces más compleja, que a menudo se encuentra en grandes cantidades en las superficies fosilizadas. Al estudiar los ensamblajes de Fractophusus, se nota que los individuos existen en varios tamaños, presumiblemente reflejando diferentes etapas de crecimiento. Todas estas etapas de crecimiento están agrupadas en la misma área geográfica, lo que indica un origen común o al menos un modo de propagación coordinado. ¿Por qué los científicos hablan de indicadores tempranas de probable reproducción sexual? La reproducción sexual generalmente implica la fusión de células reproductivas distintas, posiblemente de diferentes individuos, para formar un embrión que luego se desarrolla en un nuevo organismo. Los animales multiformes que dominan este proceso pueden diversificarse rápidamente y colonizar nuevas áreas. En el caso de Fractophusus, los modelos matemáticos y análisis estadísticos han llevado a la conclusión de que la distribución espacial y la variedad de tamaños observados en los fósiles no podrían explicarse únicamente por una simple división clonal o gemación local. Por el contrario, estos datos sugieren la existencia de una fase de dispersión larval, es decir, la liberación de pequeñas formas dispersantes que se asientan más lejos. Los investigadores han desarrollado así escenarios donde, después de la fertilización, células diminutas se depositarían sobre la estera microbiana, crecerían en su lugar y eventualmente formarían nuevas colonias. Esta hipótesis, aunque todavía debatida, desafía la idea de que estos grandes organismos del Precámbrico eran meramente pasivos o estaban condenados a la multiplicación asexual. Quizás atestigua una innovación reproductiva que permitió a algunas especies sostenerse y expandirse efectivamente en su entorno. Además de estas consideraciones sobre biología reproductiva, otro elemento resulta crucial para entender la revolución de las esteras: los cambios químicos locales, específicamente la aparición de gradientes de oxígeno en las esteras costeras. El oxígeno es un gas esencial para muchos organismos, particularmente aquellos que respiran aeróbicamente, es decir, con oxígeno. Sin embargo, en ese momento, el contenido general de oxígeno en los océanos no era todavía tan alto como lo es hoy. Los científicos estiman que la concentración de oxígeno disuelto varió significativamente dependiendo de la región y la profundidad. Las partes en contacto directo con la superficie podrían contener suficiente oxígeno para sostener una vida moderadamente activa, pero en áreas más profundas o zonas confinadas, el oxígeno era mucho más escaso. Las esteras microbianas, a medida que se desarrollan, crean un mosaico de microambientes. A unos pocos milímetros por debajo de la superficie de la estera, las condiciones cambian radicalmente. La luz disminuye bruscamente, la disponibilidad de oxígeno cae en picado y las comunidades de microorganismos son diferentes. Además, las reacciones químicas encadenadas, notablemente la descomposición de materia orgánica por bacterias, llevan a la producción o consumo de varios compuestos. Para detectar la aparición de los primeros gradientes de oxígeno, los geólogos y paleontólogos se basan en el análisis de pirita oxidada en sedimentos asociados con las esteras. La pirita es un mineral basado en hierro y azufre, a veces llamado el oro de los tontos, por su apariencia similar al oro. Cuando está ligeramente modificada en la superficie,
Esto sugiere exposición al oxígeno, ya que este mineral es estable solo en condiciones reductoras, es decir, con poco o ningún oxígeno. Los depósitos de pirita oxidada encontrados en capas que datan de este periodo indican que existían finos bolsillos de oxígeno dentro de las esteras microbianas, suficientes para transformar localmente la pirita. Estos finos gradientes de oxígeno son de gran importancia, ya que abren nuevos hábitats para formas de vida capaces de tolerar o incluso buscar concentraciones más altas de oxígeno. De hecho, a medida que la capa microbiana se estructura, uno puede imaginar organismos aprovechando los microbolsillos enriquecidos con oxígeno para prosperar. Quizás algunos se adaptaron para explotar estas burbujas de oxígeno, moviéndose a través de pequeñas aberturas en la estera en busca de condiciones más favorables. No se excluye que esta diferenciación química haya apoyado un auge en la diversidad en grupos aún poco conocidos al proporcionarles un entorno más variado y rico en energía, ya que la respiración aeróbica es significativamente más eficiente que los modos de respiración sin oxígeno, llamados fermentación o respiración anaeróbica. La interacción entre la luz solar, la fotosíntesis microbiana y el suministro de oxígeno crea un ciclo estrechamente vinculado. A través de la fotosíntesis, ciertas cianobacterias producen oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua, utilizando la luz. Luego, este oxígeno se difunde en el tapete, se disuelve en el agua y a veces termina siendo utilizado por otros organismos para descomponer materia orgánica. Esta sinergia mejora la eficiencia global del ecosistema. Por lo tanto, los tapetes ya no son simples coberturas pasivas, sino auténticos motores de ecosistemas. Por supuesto, todavía había vastas proporciones del océano donde el fondo seguía siendo pobre en oxígeno y dominado por capas de sedimentos fangosos. Sin embargo, localmente, en ciertas aguas costeras, estos gruesos y estructurados tapetes ya anunciaban ecosistemas más complejos, donde la química del oxígeno actuaba como una palanca clave para la evolución. En paralelo, este innegable engrosamiento de los biofilms y la existencia de bolsas de oxígeno inducen otro fenómeno: el atrapamiento de sedimentos y la estabilización del lecho marino. Las sustancias poliméricas extracelulares forman una especie de pegamento que resulta particularmente efectivo. Cuando las partículas de sedimento, granitos de arena, limo, restos de algas microscópicas o detritos volcánicos se asientan sobre la superficie del tapete, muchas quedan atrapadas en esta matriz pegajosa. Las olas, oscilaciones o corrientes ya no pueden llevarlas tan fácilmente. ¿El resultado? El lecho marino gana en estabilidad. Esta consolidación aumentada crea un sustrato más firme, permitiendo que otros organismos, posiblemente más grandes o pesados, se asienten. Se adhieren a él o se deslizan por la superficie sin hundirse inmediatamente en el lodo inestable. Este nuevo desarrollo conduce a un efecto de bola de nieve porque cuanto más el tapete retiene sedimento, más grueso se vuelve, más puede albergar otras formas de vida, generando a su vez una mayor complejidad en las interacciones biológicas. Gradualmente, los tapetes se convierten en los pilares de verdaderos microarrecifes, o al menos pequeños montículos marinos, altamente valorados por futuros organismos en busca de nuevos nichos. Sin embargo, no debe imaginarse que todo sucedía de manera idílica y uniforme. Estos tapetes, aunque en expansión, tenían que enfrentarse a los desafíos de su entorno, como las posibles fluctuaciones en el nivel del mar, la llegada masiva de partículas volcánicas tras una erupción, o incluso variaciones en la salinidad debido a aportes de agua dulce. Grandes tormentas o tsunamis podían, en un solo barrido, despejar y arrancar estas superficies microbianas a lo largo de kilómetros antes de que se reformaran lentamente. Además de estas perturbaciones ocasionales, otros factores más graduales también contribuían a la dinámica del entorno. Los cambios graduales en el clima global
modificaciones en la química oceánica y la posible evolución de ciertas comunidades bacterianas. Bajo la influencia de reacciones bioquímicas, el atrapamiento de sedimentos y la producción localizada de oxígeno, se estaba construyendo un sutil estado de equilibrio, a veces roto, luego renovado. Entre hace 560 millones de años y 550 millones, se abrió una ventana muy particular de nuestra historia terrestre en lo que se llama el conjunto del Mar Blanco. Este intervalo del Ediacárico, que precede inmediatamente al famoso Cámbrico, vio una transformación significativa en los lechos marinos de esa época. En las capas sedimentarias que han preservado estos lejanos testigos, los investigadores de hoy descubren marcas asombrosas que revelan la aparición progresiva de movimiento en organismos primitivos. Por primera vez, la vida ya no se extiende simplemente en tapetes estáticos o flota pasivamente. Actúa, interactúa con su entorno y deja atrás una serie de huellas que ahora somos capaces de interpretar. Al comienzo de este periodo, la superficie del lecho marino en la región del Mar Blanco, que corresponde a áreas ahora ubicadas cerca del norte de Rusia, aunque los continentes obviamente han derivado desde entonces, aún no era recorrida por grandes criaturas con esqueletos sólidos. Por el contrario, el paisaje estaba dominado por tapetes microbianos, es decir, capas delgadas compuestas por microorganismos como bacterias y algas microscópicas. Estos tapetes desempeñaron un papel fundamental. Sirvieron como sustrato, un entorno nutritivo y quizás incluso un refugio temporal para seres en busca de alimento. Las tormentas marinas, menos intensas que los ciclones que conocemos hoy, a veces podían agitar las aguas. Según reconstrucciones geológicas y paleoclimáticas, las temperaturas superficiales, probablemente situadas en torno a 20 grados Celsius, permitieron una relativa estabilidad del ecosistema. Los organismos que ocupaban este entorno tenían todas las razones para explotar estos vastos tapetes microbianos. Una verdadera despensa natural, rica en materia orgánica. En este contexto de lechos marinos, cubiertos con una vida microscópica floreciente, uno comienza a observar, en ciertos afloramientos rocosos, huellas físicas de movimiento. Los paleontólogos, al estudiar cuidadosamente las capas, han identificado ligeras muescas o sinuosidades que atraviesan las superficies fosilizadas, a veces paralelas entre sí, a veces entrelazadas en un enmarañamiento que testimonia un verdadero ballet biológico. Entre estos signos notables están las huellas atribuidas a géneros como Dickinsonia y Georgia. Dickinsonia se asemeja a un organismo ovalado, subdividido en segmentos dispuestos en forma de abanico, mientras que Georgia muestra una morfología similar, aunque más alargada, y a veces presenta diferentes patrones en la superficie del cuerpo. Los científicos llevan mucho tiempo debatiendo la naturaleza de estas criaturas. ¿Eran medusas varadas, hongos gigantes o incluso parientes lejanos de los gusanos? Estudios recientes tienden a verlos como formas enigmáticas, potencialmente relacionadas con los primeros animales inclinados hacia una organización simétricamente bilateral, es decir, un cuerpo que presenta dos mitades simétricas, izquierda y derecha. ¿Por qué se atribuye un movimiento de desplazamiento a estas formas de vida? La respuesta radica en la distribución y forma de las impresiones asociadas con los rastros que dejan. De hecho, los paleontólogos a veces observan lo que parecen marcas de raspaduras, como si el organismo se hubiera movido suavemente sobre la superficie del tapiz microbiano en busca de nutrientes. Las líneas de alimentación detectadas en torno a ciertas impresiones sugieren que Dickinsonia y Georgia se alimentaban directamente del tapiz al raspar o absorber la materia orgánica. Al comparar el ancho de las ranuras, su dirección y los restos del tapiz circundante,
se llega a la hipótesis de que estos animales de cuerpo blando se movían lentamente y dejaban marcas regulares de su movimiento. Aunque rudimentarias, estas pistas constituyen una de las evidencias más antiguas de locomoción voluntaria orientada hacia la alimentación en el registro fósil. Durante este mismo periodo, otra criatura llama la atención: Kimberella, a menudo descrita como un probable lofotrocozoario raspador. A primera vista, el término lofotrocozoario puede parecer desconcertante. Es un gran grupo de animales que incluye, entre otros, moluscos, anélidos, es decir, gusanos segmentados, y braquiópodos. Se les llama lofotrocozoarios porque muchas de estas criaturas poseen, en cierta etapa de su desarrollo, una corona de pequeños tentáculos utilizada para la alimentación, llamada lolóforo, o pasan por una etapa larval planctónica conocida como trocófora. Hoy en día, sabemos que Kimberella probablemente tenía una anatomía que recordaba un molusco primitivo. Los científicos han encontrado la presencia de finas estriaciones en ciertas áreas fosilizadas, que podrían corresponder a raspaduras radulares fosilizadas. La rádula, en el mundo de los moluscos modernos, es una estructura oral equipada con una especie de rallador u órgano dentado. Generalmente se utiliza para raspar alimentos, como microalgas que cubren rocas costeras o partículas de nutrientes dispersas sobre el sustrato. Su presencia en Kimberella sugiere que el animal estaba equipado, desde esta época, con una herramienta especializada para la alimentación, permitiendo una raspadura más efectiva de los tapices microbianos y la extracción de la materia orgánica, que servía como su fuente de energía. La aparición de Kimberella, y por extensión la de otros bilaterados de cuerpo blando, indica un paso importante en la formación de una cadena trófica más compleja. Hasta entonces, el concepto de cadena alimentaria se basaba principalmente en la producción de materia orgánica por microorganismos y la absorción pasiva de esta comida por organismos estacionarios. Con la llegada de estos protomoluscos pastadores, la competencia por el alimento se intensifica y surgen estrategias de alimentación más sofisticadas. La interacción entre los tapices microbianos y estos nuevos herbívoros es perceptible en los registros fósiles. En varias superficies, los científicos han notado alineaciones de microarañazos paralelos, descritos como escariaciones, que parecen haber sido provocados por el paso repetido de un organismo equipado con un órgano raspador. Este fenómeno a veces se denomina herbivoría de tapiz, por analogía con el comportamiento de pastores modernos, como ciertos gasterópodos marinos capaces de raspar las rocas para extraer microalgas. Esta transformación allana el camino para una complejización de la cadena trófica. Los organismos ya no solo se acuestan o se paran sin moverse. Comienzan a interactuar físicamente con su entorno, moviendo sedimentos, dañando la superficie microbiana y, por lo tanto, creando nuevos nichos ecológicos. A través de estas idas y vueltas, las capas superficiales del tapete se transforman, alterando el acceso a la luz para los microorganismos fotosintéticos o provocando la liberación de nutrientes enterrados. Nuevos equilibrios se establecen a medida que estos primeros pastores expanden su alcance. Los científicos consideran esto una transición decisiva. La aparición de criaturas móviles, incluso si su velocidad probablemente es muy lenta, intensifica el flujo de materia y energía en el corazón del ecosistema. Esta diversidad de estrategias de alimentación contribuye a la creación de relaciones del tipo productor-consumidor, un concepto clave de cualquier cadena alimentaria moderna. A raíz de estos descubrimientos, otro fósil ha suscitado debates apasionados: Plexus ricei. Al principio, muchos pensaron que era simplemente una madriguera o túnel dejado por un organismo excavador, tal vez un camarón primitivo
o un gusano discreto que habría trazado este surco mientras se alimentaba del sedimento. Sin embargo, una reevaluación detallada publicada en 2025 revisó por completo esta interpretación. Análisis sucesivos mostraron que Plexus ricei en realidad representa un verdadero organismo tubular, un gusano plano gigante primitivo, y no solo un corredor tallado en el barro. Los científicos realizaron comparaciones entre ciertos segmentos conservados y estructuras reconocidas en gusanos planos modernos. Destacaron similitudes en la disposición de los tejidos blandos, lo que claramente dirigió la clasificación de Plexus ricei hacia la familia de animales bilaterales que carecen de esqueleto interno o externo. El descubrimiento es fundamental porque implica que una gran variedad de formas que no se beneficiaron de partes mineralizadas podría existir, mientras también nos recuerda la dificultad de reconstruir una historia evolutiva basada en criaturas compuestas principalmente de tejidos blandos. El hecho de que Plexus ricei ahora se interprete como un gusano gigante primitivo también aporta ideas sobre el tamaño potencial de los organismos. Hasta esta confirmación, los biólogos a menudo imaginaban pequeños gusanos planos que se movían poco o simplemente vivían bajo tapetes microbianos. Sin embargo, la reevaluación de estos fósiles destaca dimensiones mucho mayores que las de los gusanos planos modernos, de hasta 80 centímetros de largo, lo que sugiere la posibilidad de un ecosistema donde incluso los organismos de cuerpo blando podrían alcanzar proporciones sorprendentes para la época. Se puede asumir que la abundancia de nutrientes disponibles, combinada con la estabilidad relativa de las condiciones ambientales, favoreció el crecimiento y la diversificación de la fauna. Las mediciones geoquímicas tomadas de los sedimentos del Mar Blanco indican, de hecho, un aumento gradual de oxígeno disuelto, aunque limitado. Este aumento, incluso modesto, podría haber sido suficiente para apoyar la vida de estos gusanos planos más grandes, permitiéndoles un metabolismo lo suficientemente activo como para moverse y alimentarse regularmente. El estudio de Plexus ricei y otros animales primitivos del conjunto del Mar Blanco también ayuda a comprender mejor la variedad de adaptaciones evolutivas en curso. Lejos de estar estrictamente confinados a la superficie, algunos de estos organismos deben haber exhibido estilos de vida más variados. Algunos todavía podrían fijarse pasivamente, mientras que otros comenzaron a buscar comida moviéndose. Este ensanchamiento de comportamientos refleja un ecosistema al borde de avanzar a una etapa superior, donde la distribución de recursos condiciona la aparición de nuevas estrategias de supervivencia. Cuanto más móvil se vuelve un organismo, más puede escapar de la competencia directa en una porción fija de tapete microbiano, y más se abre a diversas fuentes de alimento. En paralelo, esto crea un revuelo de sedimentos, promoviendo su reoxigenación y la liberación de nutrientes, lo que mantiene un ciclo ecológico cada vez más dinámico. Esta revolución en la locomoción, si es que se puede llamar así, no se limita a las huellas dejadas por el organismo. Transforma toda la estructura de las comunidades creando interacciones sin precedentes. Por ejemplo, la evidencia de herbivoría de estera tiene implicaciones ecológicas significativas. Al raspar o erosionar la superficie de las biopelículas, estos animales allanan el camino para la sucesión ecológica. Después del paso de un raspador, la superficie puede ser colonizada más fácilmente por ciertos microbios oportunistas, mientras que otros desaparecen debido a la falta de un sustrato estable. Una idea popular entre los científicos es que este proceso de perturbación moderada promueve la biodiversidad al hacer el entorno más heterogéneo. Esta dinámica anticipa lo que ocurre en ecosistemas más recientes, donde especies herbívoras o animales excavadores mantienen, a veces inadvertidamente, un mosaico de mini hábitats propicios para el establecimiento de múltiples comunidades diferentes.
El intervalo, que se extiende desde hace aproximadamente 550 millones de años hasta 538 millones, corresponde a lo que los especialistas llaman el ensamblaje Nama. Este es un periodo crucial marcado por la aparición de formas de vida capaces de crear estructuras minerales, la formación de pequeños arrecifes tubulares y la modificación gradual de las comunidades de microorganismos. Cabe señalar que la biomineralización temprana es probablemente el elemento más notable de este periodo. La biomineralización es el proceso por el cual un organismo vivo sintetiza estructuras rígidas o semirrígidas a partir de minerales presentes en su entorno. En el caso del ensamblaje Nama, este fenómeno se ilustra notablemente por dos géneros fósiles emblemáticos, Cloudina y Namacalathus. El género Cloudina comprende criaturas tubulares que producían pequeños tubos de carbonato de calcio, es decir, estructuras calcáreas. El género Namacalathus, por otro lado, aparecía en forma de pequeñas cestas o extrañas copas con una pared mineralizada. En ambos casos, estos organismos vivían adheridos al sustrato marino, es decir, fijados al fondo del mar u otras superficies sólidas rodeadas de agua, como conchas o esteras microbianas ya establecidas. El carbonato de calcio, una sal mineral compuesta de calcio, es la materia prima esencial para la construcción de estos tubos o conchas. Dentro de Cloudina se pueden observar cilindros que se entrelazan entre sí. Cada segmento tubular es producido continuamente por la criatura, probablemente para proteger el cuerpo blando en su interior. Para Namacalathus, la concha es menos alargada, pero tiene una abertura circular y paredes relativamente delgadas, aproximadamente de unas pocas decenas de micrómetros de grosor. El micrómetro, como recordatorio, es una unidad de longitud equivalente a una milésima de milímetro, lo que permite la descripción de dimensiones más pequeñas de lo que el ojo humano puede discernir. La delgadez de estas conchas o tubos ilustra perfectamente el espíritu de experimentación biológica que prevaleció en ese momento. La fabricación de una protección mineralizada requería extraer del agua del mar el calcio y el carbono que conformarían esta envoltura. La biomineralización fortaleció la resistencia de estos organismos contra varios factores ambientales. De hecho, una estructura calcárea ofrece mejor protección que un cuerpo sin tal armadura. Con estos tubos o conchas, los organismos podían defenderse contra las corrientes oceánicas, partículas en suspensión que podrían dañarlos o enterrarlos, así como contra los primeros depredadores. Aunque la depredación aún no estaba tan desarrollada como lo estaría en tiempos posteriores, hay evidencia que indica que algunos animales ya habían comenzado a alimentarse a expensas de otras criaturas. Las formaciones de Cloudina contienen así rastros de agujeros circulares, sugiriendo que un depredador perforó literalmente la pared para alcanzar al organismo en su interior y alimentarse de sus tejidos blandos. Este tipo de evidencia fósil se llama perforación depredadora. Es una perforación u orificio en la concha vinculado a la acción de un organismo que ataca específicamente a su presa para extraer su alimento. Esta intensificación gradual de la depredación, incluso si aún era modesta, contribuyó al surgimiento de una explosión local de esqueletos delgados. En otras palabras, varias especies comenzaron a experimentar con innovaciones en la composición y forma de sus estructuras mineralizadas. En un mar poco profundo, rico en iones de calcio y carbono, los organismos podían sintetizar fácilmente carbonato de calcio para armarse. Esta competencia por la supervivencia probablemente fomentó la evolución de nuevas arquitecturas de tubos, conchas y pequeños arrecifes tubulares. Los paleontólogos a veces usan el término radiación adaptativa para describir estas tendencias. Cada nueva presión ambiental empuja a ciertas especies a especializarse o intensificar sus mecanismos de defensa y nutrición. Ecológicamente hablando,
Lo que también es notable en el ensamblaje Nama es el surgimiento de una verdadera organización tridimensional. Durante eras anteriores, muchos organismos permanecieron esparcidos sobre el fondo marino o vivieron integrados en tapetes microbianos. Con la multiplicación de tubos y estructuras calcáreas, comenzaron a aparecer hábitats reales con relieve, consistentes en pequeños arrecifes tubulares. Cuando hablamos de arrecifes, a menudo pensamos en los corales modernos, que construyen grandes edificaciones que pueden albergar una gran biodiversidad. En los tiempos del ensamblaje Nama, estos nacientes arrecifes eran, por supuesto, más modestos, pero el principio era comparable. Los organismos mineralizados se aglomeraban para formar un sustrato más alto que el fondo marino. Otras especies, llamadas epibiontes, se adherían a la pared externa de estos tubos. Un epibionte se refiere a un ser vivo que crece en la superficie de otro organismo, a menudo sin dañar seriamente al anfitrión. En este contexto, un epibionte podría beneficiarse de una mejor exposición a corrientes ricas en nutrientes y, en consecuencia, obtener un acceso más fácil a su alimento. Dentro de estas construcciones tubulares asociadas con Cloudina o Namacalathus, la disposición espacial permitía que varias especies coexistieran en superficies verticales y horizontales. Esto nos lleva hacia un ecosistema tridimensional naciente, donde la competencia no se trata solo de extenderse por el suelo, sino de colonizar varias alturas o espacios intersticiales. Los huecos entre los tubos podrían servir como refugios para ciertas formas de vida microscópicas o organismos ligeramente más grandes pero aún blandos, que buscaban protección de las corrientes o pequeños depredadores. Con el tiempo, la acumulación de estas conglomeraciones tubulares creó nuevos micropaisajes locales para la fauna circundante. En este entorno, la seguridad proporcionada por las estructuras minerales jugó un papel crucial en el éxito de las especies. En tiempos de peligro o condiciones desfavorables, estos envoltorios rígidos podían significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Al estudiar cuidadosamente los fósiles de las capas del ensamblaje Nama, los paleontólogos pueden reconstruir este mosaico de estilos de vida. Las conchas tubulares nos han llegado en forma de fragmentos más o menos bien conservados. A veces, estos fragmentos se ensamblan, creando un antiguo arrecife en miniatura que se ha transformado en roca a lo largo de millones de años. Los análisis geoquímicos realizados en estos fósiles permiten medir el contenido de varios elementos como el calcio, el carbono y el magnesio en la calcita, un mineral basado en carbonato de calcio, que constituye la mayoría de ellos. Ocasionalmente, también se encuentran trazas de elementos más raros, revelando el grado de mineralización o las variaciones locales en la composición del agua marina. Estos datos les indican a los investigadores que, durante estos intervalos de tiempo, la disponibilidad de iones necesarios para la formación esquelética fue lo suficientemente estable como para permitir el desarrollo de múltiples especies mineralizadas. La multiplicación de pruebas esqueléticas, con tubos más o menos gruesos o conchas más o menos cerradas, demuestra que la selección natural ya estaba operando a una escala notable. Los individuos con paredes ligeramente más fuertes o capaces de reparar rápidamente un tubo perforado tenían una mejor oportunidad de alcanzar la madurez y reproducirse. A su vez, sus descendientes podrían mejorar gradualmente esta concha para defenderse mejor contra los depredadores potenciales. Esta escalada evolutiva, aún en sus inicios al final del Ediacárico, se convertiría más tarde en un poderoso motor de diversificación durante el Cámbrico. Sin embargo, es sorprendente notar que no todos los organismos del ensamblaje Nama se convirtieron en buenos candidatos para la mineralización. Algunas especies permanecieron sin concha, confiando en cambio en su capacidad para esconderse en el sedimento o adherirse a soportes ya existentes. Así, se discierne una paleta bastante variada de adaptaciones.
desde conchas protectoras hasta estilos de vida sigilosos, pasando por la búsqueda de micronichos ecológicos en grietas rocosas o intersticios de tubos. Durante esta fase, también se consolidan los primeros pasos hacia la complejidad del ecosistema tridimensional. Los microarrecifes de Claudina, por ejemplo, podrían servir como puntos de anclaje para pequeñas algas o colonias de microbios, favoreciendo la captura de luz si el agua era lo suficientemente clara. Aunque no hay fósiles que atestiguen la existencia de algas complejas comparables a las que conocemos hoy en día, es altamente probable que las plantas marinas primitivas explotaran estos entornos para llevar a cabo la fotosíntesis y así enriquecer localmente los recursos en oxígeno disuelto. El oxígeno marino todavía estaba distribuido de manera desigual, dependiendo de la profundidad, la circulación oceánica y la densidad de las biopelículas. Sin embargo, se observa una tendencia general hacia un aumento del oxígeno en los mares durante el Ediacárico, lo que ayuda a explicar por qué algunos animales más móviles comienzan a aparecer en el registro fósil. La verticalización de los hábitats y la capacidad de acceder a áreas mejor oxigenadas crean nuevas oportunidades para que la fauna se desplace a cortas distancias. Los investigadores creen que la aparición de interacciones complejas, como la depredación y la simbiosis, ya anuncia la diversificación que explotará más tarde durante el Cámbrico. Aunque aún no se han encontrado grandes depredadores con mandíbulas o criaturas con pinzas robustas, cada pequeño agujero circular evidenciado en Claudina es una valiosa indicación de esta dinámica. Del mismo modo, los microtrazos de bioturbación, aunque parezcan discretos, prueban la existencia de organismos lo suficientemente activos como para explorar el sedimento y quizás buscar alimento allí. Esta exploración en los primeros pocos centímetros del fondo marino representa un avance importante. Indica que la vida ya no explota meramente en la superficie de las esteras microbianas de manera pasiva, sino que comienza a invadir las capas subyacentes. Durante el periodo Ediacárico, tres elementos principales marcaron profundamente la evolución de la vida: el aumento progresivo del oxígeno disuelto en los océanos, la primera aparición de sistemas nerviosos rudimentarios en algunos organismos y la influencia de los ciclos astronómicos en la dinámica evolutiva. Estos factores combinados contribuyeron a moldear un entorno propicio para la diversificación biológica y la aparición de formas de vida cada vez más complejas. Durante la mayor parte del Precámbrico, los niveles de oxígeno disponibles en el agua permanecieron relativamente bajos, lo que a su vez limitó la complejidad de las formas de vida marina. Mediciones geoquímicas recientes, obtenidas notablemente a través del estudio de isótopos de azufre y hierro atrapados en sedimentos antiguos, sugieren un aumento de más del 40% en la concentración de oxígeno en algunas áreas tropicales, particularmente en planicies poco profundas. Para entender qué significan estos porcentajes, recuerde que el oxígeno es producido por organismos fotosintéticos, especialmente algas y cianobacterias, que liberan este gas al absorber dióxido de carbono. Gracias a este aporte creciente, los hábitats marinos se volvieron más propicios para el desarrollo de organismos multicelulares, permitiendo a las líneas de animales nacientes crecer en tamaño y diversidad. En estos entornos, las esteras compuestas principalmente de bacterias y microalgas son capaces de liberar suficiente oxígeno en el agua para sustentar nuevos tipos de organismos. De repente, criaturas más grandes que requieren un metabolismo más alto pueden aparecer y colonizar estos espacios. Estas esteras microbianas, en el corazón de la producción primaria en aquellos lejanos tiempos, juegan un papel decisivo en la aparición de animales con tejidos más elaborados. Esto representa un cambio fundamental porque para que un organismo desarrolle órganos complejos, debe tener un suministro adecuado de oxígeno necesario para la producción de energía a nivel celular. Los investigadores creen que este salto de oxígeno
aunque sigue siendo modesto en comparación con nuestros océanos modernos, fue suficiente para impulsar la evolución hacia más diversidad y la aparición casi simultánea de formas de vida móviles y comportamientos alimentarios más variados. Junto a este fenómeno, observamos la aparición de redes nerviosas primitivas en varios grupos de organismos del Ediacárico. Antes de este periodo, la mayoría de las formas de vida multicelulares no exhibían estructuras nerviosas complejas, dependiendo en cambio de la difusión pasiva de señales químicas a través de sus tejidos. Sin embargo, los descubrimientos de trazas fósiles sugieren que, con el tiempo, algunos animales comenzaron a exhibir un comportamiento más organizado, indicando la existencia de un circuito nervioso, aunque rudimentario. Los paleontólogos se apoyan notablemente en la observación de huellas sinuosas en la roca, donde se ven caminos interrumpidos por cambios abruptos de dirección. Este tipo de marca se interpreta como una reacción a un estímulo externo, como la detección de una perturbación química o un cambio de luz. Así, el desarrollo de estas primeras redes nerviosas probablemente permitió a los nuevos organismos interactuar mejor con su entorno, adaptar su modo de movimiento y eventualmente conquistar nuevos nichos ecológicos. Para comprender la importancia de esta innovación, es fundamental recordar primero que cualquier forma de red nerviosa, incluso muy simple, proporciona al organismo que se beneficia de ella una ventaja evolutiva significativa. De hecho, la capacidad de percibir su entorno, responder a estímulos y desarrollar estrategias de movilidad asegura una mejor búsqueda de alimentos, potencial defensa contra depredadores y una regulación interna más exacta. En el contexto ediacárico, donde las nuevas formas de vida comienzan a moverse para alimentarse de biofilms microbianos o pequeñas partículas orgánicas, la presencia de una red nerviosa, incluso elemental, permite un posicionamiento más preciso en el sustrato y una respuesta inmediata a la variación de oxígeno disuelto. Esta etapa inicial de coordinación nerviosa puede aparecer en varias formas. Algunos organismos pueden tener un sistema difuso de células nerviosas a lo largo de su pared corporal, mientras que otros ya poseen una concentración algo más pronunciada de estas células, delineando los comienzos de un centro de procesamiento de información. Estudiando los fósiles del final del periodo ediacárico, los científicos también notaron que estas primeras redes nerviosas debían trabajar en sinergia con la fisiología del organismo para gestionar la distribución de oxígeno y nutrientes. En un entorno que cambia rápidamente, caracterizado por niveles más altos de oxígeno, tal adaptación se vuelve crucial para hacer el mejor uso de los recursos disponibles. Algunos fósiles muestran débiles evidencias de segmentación corporal, sugiriendo una organización anatómica más avanzada, en la cual los conductos internos podrían facilitar la entrega de oxígeno a los tejidos más activos. Aunque estas estructuras siguen siendo rudimentarias en comparación con las de la fauna del Cámbrico, indican diversificación funcional. Esta dinámica se ilustra por un aumento gradual del tamaño promedio de los organismos y la aparición de rastros fósiles que indican una mayor variedad de comportamientos de movimiento, como el excavado superficial o el deslizamiento suave en superficies de piedra caliza y arena. Al mismo tiempo, otro factor influyó en la evolución de la vida durante este periodo: los ciclos astronómicos descritos por el matemático serbio Milutin Milanković. Estos ciclos, ahora conocidos como ciclos de Milanković, se basan en variaciones periódicas en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Incluyen cambios en la excentricidad orbital, la inclinación axial y la precisión, que es la oscilación que la Tierra describe en su eje. Durante el ediacárico, estas fluctuaciones cíclicas habrían tenido un impacto directo en el clima, la temperatura de las aguas superficiales y la distribución de nutrientes. Estudios recientes incluso sugieren que aproximadamente cada 405.000 años se producían convulsiones ambientales lo suficientemente significativas como para influir en la dinámica evolutiva.
Durante estas fases, el aumento o disminución local del nivel del mar, combinado con cambios de temperatura en grados Celsius, habría favorecido la alternancia entre periodos de rápida diversificación y episodios de extinción localizada dentro de las comunidades ediacáricas. En estos intervalos de agitación, los mantos microbianos y los organismos en diversificación habrían experimentado presiones selectivas variables. Por ejemplo, una bajada del nivel del mar en ciertas áreas podría exponer temporalmente zonas de deposición al aire libre, causando la desaparición de poblaciones adaptadas a un entorno acuático estable. Por el contrario, en otras cuencas donde el nivel de agua subió repentinamente, un suministro enriquecido de nutrientes debido a la mezcla de sedimentos podría estimular los brotes evolutivos. Esta alternancia de fases favorables y desfavorables, en parte dictada por los ciclos de Milankovitch, habría actuado como una fuerza impulsora en la distribución geográfica y la especialización de las especies del ediacárico. Así, los grupos capaces de tolerar un mayor gradiente de salinidad o de adaptarse rápidamente a las fluctuaciones de temperatura tendrían mejor capacidad de expansión y prosperidad. Por otro lado, las formas de vida más especializadas, dependientes de un entorno muy estable, podrían desaparecer localmente, dando paso a especies más resilientes. Según algunas hipótesis, los ciclos de Milankovitch también podrían haber influido en la química global de los océanos, al modular la entrada de agua dulce, sedimentos y nutrientes. Los periodos más húmedos, debido a una diferente distribución de las zonas de precipitación, podrían, por ejemplo, transportar más materia orgánica y minerales a través de los ríos, alimentando así los tapetes microbianos costeros y estimulando picos en la producción de oxígeno. Por el contrario, los periodos más secos o una contracción de las zonas húmedas podrían reducir estos aportes, obligando a las comunidades microbianas y organismos adyacentes a recurrir a estrategias de supervivencia más modestas. A lo largo de millones de años, esta orquestación cíclica habría moldeado un paisaje biogeográfico complejo, donde la biodiversidad ediacárica variaba tanto según las condiciones locales, nivel de oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, como siguiendo el ritmo impuesto por las variaciones astronómicas. Los registros geológicos preservan firmas químicas en ciertas capas de sedimentos, confirmando la existencia de estas fluctuaciones recurrentes a lo largo de la duración del ediacárico. Datos publicados en la revista Nature refuerzan esta visión de un periodo marcado por estas oscilaciones astrales. Muchos investigadores coinciden que el ediacárico, aunque aún carecía de organismos con esqueletos duros, sentó las bases para la explosión de vida en el Cámbrico. De hecho, el oxígeno adicional permitió la acumulación de reservas de energía, mientras las primeras redes nerviosas sentaron las bases para comportamientos más elaborados, como buscar alimento o huir del peligro. Simultáneamente, los ciclos de Milankovitch impusieron un ritmo de extinción y diversificación, creando oportunidades para las especies mejor adaptadas y eliminando gradualmente aquellas que no pudieron hacer frente a estos cambios recurrentes. En la intersección de estos tres factores, la biosfera ediacárica encontró condiciones propicias para una diversificación lenta pero inexorable, preparándose para la gran transición del precámbrico al cámbrico. Para muchos especialistas, el año 2024 marcó un punto de inflexión en la comprensión del ediacárico. Este periodo geológico justo antes del Cámbrico, hace más de 550 millones de años. Gracias a nuevas expediciones paleontológicas realizadas alrededor del mundo y análisis cada vez más refinados, han surgido varios descubrimientos importantes. Más específicamente, dos nuevas especies han atraído considerable atención: Uncus zaugisi y Quaestio simpsonorum. Sus fósiles, extraordinariamente bien conservados, ofrecen ventanas invaluables a la biología de organismos poco conocidos.
Comencemos con uno de los descubrimientos más notables, Uncus zaugizi. Este nombre hace referencia a un gusano que los científicos describen como el ecdysozoario más antiguo conocido hasta la fecha. Los ecdysozoarios son un vasto grupo que incluye artrópodos, insectos, crustáceos, arañas y nematodos, gusanos redondos. Para simplificar, todos poseen una cutícula, que es una especie de capa externa que deben desprender regularmente para crecer. Hasta hace poco, la ausencia de artrópodos y nematodos antes del Cámbrico planteaba un problema serio al alinear cálculos basados en el reloj molecular con evidencia concreta del registro fósil. De hecho, al comparar los genes de animales modernos, se estimó que los ancestros de los artrópodos debían haber existido mucho antes del Cámbrico. Sin embargo, no se había encontrado ningún fósil de este tipo en sedimentos ediacáricos, lo que llevó a largas discusiones entre paleontólogos y biólogos moleculares. Cuando los investigadores se encontraron con Uncus zaugizi, ciertamente no esperaban resolver en parte este antiguo debate. Fechado en 555 millones de años, este gusano se considera un nematodo con cutícula. En otras palabras, es un animal con un envoltorio externo que muda a medida que crece, al igual que los nematodos modernos. Se encontró que su morfología era única, un cuerpo delgado y alargado, desprovisto de patas pero que muestra pequeñas estructuras anilladas, a veces confundidas con anillos segmentales. Análisis detallados demostraron que no era un anélido, como un gusano de tierra, por ejemplo, sino de hecho un ecdysozoario, es decir, un animal capaz de mudar. Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron métodos de microscopía altamente avanzados, combinados con reconstrucciones digitales tridimensionales que permiten observar los detalles microscópicos de los tejidos fósiles. Los especialistas también utilizaron la química orgánica atrapada en la roca para confirmar la presencia de ácidos grasos comparables a los encontrados en nematodos modernos. Este descubrimiento también trae una bienvenida reconciliación entre las filogenias moleculares y las observaciones fósiles. Al comparar los relojes moleculares, basados en mutaciones genéticas acumuladas en diferentes grupos, con la evidencia física en el suelo, a veces es difícil ajustar las fechas con precisión. Los biólogos moleculares ya habían predicho la existencia de artrópodos primitivos o sus cercanos primos ecdysozoos mucho antes del Cámbrico, pero estas criaturas no aparecían en los sedimentos. Gracias a Uncus zaugizi tenemos una pieza faltante. Un gusano nematodo con una cutícula que demuestra que el grupo ecdysozoos estaba efectivamente presente antes de lo que se pensaba. El reciente descubrimiento que está causando revuelo se llama Quaestio simpsonorum. Es un organismo fósil que durante mucho tiempo permaneció desconocido o mal identificado, hasta que un equipo de investigación, apoyado por el Departamento de Medio Ambiente y Agua, llevó a cabo un estudio exhaustivo de su morfología única. Su nombre, que literalmente significa pregunta o enigma, refleja el hecho de que muestra una forma de signo de interrogación, visto desde arriba. La cabeza tiene una ligera curva, mientras que la parte posterior se curva hacia adentro, recordando el signo de puntuación. Este animal, también fechado en el tardío periodo ediacárico, apareció en múltiples especímenes dentro de una capa de roca conocida por ser rica en fósiles atípicos. Inicialmente, los especialistas pensaron que se trataba de un simple conjunto de desechos fósiles inclasificables. Sin embargo, una observación más cercana reveló una morfología coherente y especialmente una disposición bilateral de órganos internos, lo que ya implica, en esta etapa temprana de la evolución, una organización corporal típica de muchos animales actuales, con un lado derecho y un lado izquierdo. La capacidad de Quaestio simpsonorum para alimentarse mientras se arrastra es un elemento clave que nos permite afirmar una verdadera innovación anatómica.
Este organismo se basa en una simetría general en la cual, sin embargo, se detecta una asimetría funcional temprana, particularmente en la forma en que se mueve y se alimenta. Para simplificar, se puede imaginar un animal que posee un plan generalmente bilateral, izquierda y derecha, pero usa su lado derecho de manera ligeramente diferente al izquierdo al alimentarse. El análisis de las huellas de movimiento fósil dejadas alrededor del individuo indica que podía avanzar suavemente a lo largo del fondo marino, dejando rastros delgados. Estas huellas, llamadas huellas de arrastre, sugieren que Quaestio simpsonorum podría haber raspado la superficie del sedimento para recolectar partículas orgánicas o haberse alimentado de microorganismos alojados dentro de tapetes microbianos. Esta aparente asimetría funcional, marcada por un uso desigual de cada lado del cuerpo, proporciona evidencia de que, tan temprano como el Ediacárico, algunos animales ya estaban explorando la posibilidad de usar sus extremidades u órganos de diferentes maneras. Estos sorprendentes hallazgos, combinados con los de Uncus zaugisi, alteran la imagen de las criaturas ediacáricas como demasiado simples o fuertemente limitadas a un solo estilo de vida. Aunque muchas formas siguen siendo enigmáticas, se observa que parte de la fauna ediacárica ya había dado pasos significativos hacia la especialización dietética, la movilidad coordinada y, más notablemente, la expresión de diferencias funcionales entre las partes derecha e izquierda del cuerpo. También se anticipa que estos organismos tuvieron que adaptarse a un entorno marino en rápido cambio, con alteraciones en la química del agua, la oxigenación del lecho marino y la acumulación de sedimentos transportados por ríos. Los tapetes microbianos, ampliamente extendidos en ese momento, desempeñaron un papel similar a un vasto campo de vegetación en el que los animales podían encontrar refugio y alimento. Quaestio simpsonorum ilustra perfectamente cómo los organismos estaban comenzando a explotar este nuevo reservorio alimenticio, mientras se equipaban con estructuras que facilitaban su movimiento horizontal y su alimentación selectiva. Nos adentramos ahora en los detalles de los entornos que dieron forma al periodo ediacárico. Nos centraremos en tres aspectos principales: el mapeo de cuencas, las oscilaciones eustáticas, es decir, los ascensos y descensos globales del nivel del mar, y la química de ciertos metales traza. Este conocimiento nos ayudará a entender cómo estos factores geográficos y químicos influyeron enormemente en la distribución y la evolución temprana de los organismos ediacáricos. El mapeo de cuencas ediacáricas se basa en estudios geológicos y paleomagnéticos que revelan que grandes bloques continentales, como Laurentia o Gondwana, estaban dispuestos de manera muy diferente a lo que conocemos hoy. En este rompecabezas antiguo, tres regiones destacan por su singularidad e importancia en el registro fósil. Las plataformas de carbonato de Avalon, que corresponden principalmente al antiguo continente de Laurentia. Los márgenes pasivos de Nama, asociados a una parte de Gondwana. Y finalmente, las cordilleras volcánicas de la futura plataforma china. Cada una de estas áreas estaba caracterizada por una geología específica, influyendo tanto en cómo se depositaban los sedimentos como en cómo se organizaban las comunidades vivientes a lo largo de estos variados entornos. Para comprender el concepto de una plataforma carbonatada, uno puede imaginarla como una vasta extensión submarina que es relativamente poco profunda, donde la roca está compuesta predominantemente de calcita y dolomita, de ahí el término carbonatos. Durante el periodo ediacarense, la región de Avalon, unida a Laurentia, ofreció plataformas similares. Las aguas generalmente claras y poco profundas permitieron la precipitación de carbonato de calcio y favorecieron el desarrollo de tapetes microbianos. Estos tapetes se adherían al lecho marino para extraer energía y nutrientes. Con el tiempo, los sedimentos se acumularon en capas sucesivas, resultando en secuencias de calizas o dolomitas que preservaron huellas de vida. Además,
El suministro bastante modesto de sedimentos por la erosión continental, referidos como sedimentos terrígenos, explicaba la predominancia de rocas muy puras, ideales para preservar restos fósiles. Los geólogos consideran que estas plataformas carbonatadas permanecieron estables en general, aunque podían emerger o sumergirse periódicamente debido a cambios en el nivel del mar, modificando así la profundidad del agua sobre estas plataformas. En el lado de Gondwana, la región de Nama ilustra un segundo tipo de entorno submarino, el margen pasivo. Este término se refiere a la transición suave entre el continente y la llanura abisal, en contraposición a un margen activo, donde la subducción o la colisión tectónica causan fuerte actividad sísmica y volcánica. En un margen pasivo, el talud continental se inclina gradualmente hacia el océano abierto. Las aguas allí son a menudo más cálidas debido a la latitud tropical o subtropical, lo que podría haber sido el caso en el área de Nama. Los sedimentos incluyen tanto carbonatos como depósitos más gruesos, gravas, arenas, provenientes de continentes vecinos. Durante el periodo ediacarense, las temperaturas marinas en esta región podrían superar los 20 grados Celsius, favoreciendo el establecimiento de ricos ecosistemas de tapetes microbianos y organismos primitivos que se alimentaban de estos microfilms. Las condiciones tranquilas de este margen pasivo de Nama, en ausencia de fuerte tectónica, preservaron muchos fósiles, ofreciendo a los paleontólogos modernos la posibilidad de estudiar la complejidad de las poblaciones ediacarenses. Las cordilleras volcánicas de la plataforma china representaban un paisaje completamente diferente durante el ediacarense. En estas zonas, el fondo oceánico se estaba desgarrando, permitiendo que el magma ascendiera y formara un relieve submarino activo. El agua de mar, circulando en estas fallas, potencialmente se encargaba de elementos químicos que luego se redistribuían en el entorno. Esta actividad volcánica podía crear condiciones extremas, tanto en términos de temperatura como de química, forzando a los organismos a adaptarse o migrar. Sin embargo, estas cordilleras también podían servir como fuentes de nutrientes esenciales, minerales disueltos, a veces cruciales para el crecimiento de ciertas poblaciones microbianas u organismos primitivos. Más allá del aspecto espectacular de posibles erupciones submarinas, era el equilibrio químico del océano circundante lo que se veía afectado, con aportes de sustancias que podían estimular la biodiversidad. Los fósiles encontrados en estos depósitos confirman una mezcla de influencias volcánicas y sedimentarias que destacan la complejidad de los ecosistemas ediacarenses establecidos en esta plataforma china. Dentro de estas distintas cuencas, el periodo ediacarense fue continuamente moldeado por cambios en el nivel del mar. Los especialistas se refieren a oscilaciones eustáticas para describir estos movimientos globales de subida y bajada del nivel del mar, en parte ligados a la variación en la cantidad de agua atrapada en los casquetes de hielo, pero también a la configuración de las cuencas oceánicas. Aunque las principales fases glaciales anteriores al ediacarense, como la glaciación marinoana, estaban en proceso de finalizar, persistían oscilaciones más modestas. Estas podían resultar del movimiento de las placas tectónicas, cambios en la topografía submarina o diversos ciclos climáticos. Observar estas oscilaciones en la estratigrafía implica notar dónde el mar depositó sedimentos marinos sobre depósitos de ambientes continentales y viceversa. El trabajo de paleontólogos y geólogos destaca 3 fases marinas principales que se suceden durante el ediacarense, cada una asociada con un aumento global, transgresión, o una caída, regresión, del nivel del mar. Durante una transgresión, las aguas invaden las plataformas continentales, a veces cubriendo antiguas tierras emergidas y ofreciendo nuevas superficies de aguas poco profundas. Por el contrario, una regresión expone áreas previamente sumergidas, altera la salinidad local y puede incluso aislar poblaciones marinas.
La variación de amplitud registrada para estas oscilaciones se estima en menos de 50 metros, lo que, en todo el planeta, puede parecer limitado. No obstante, esta diferencia de profundidad transforma significativamente la penetración de la luz solar hasta el lecho marino, la presión del agua, la disponibilidad de nutrientes y la temperatura, factores cruciales para comunidades de organismos fijos o móviles. Durante las transgresiones, el influjo de aguas dulces del mar abierto a veces traía un excedente de elementos vitales, estimulaba la producción de biomasa y fomentaba el establecimiento de ecosistemas más diversos. Sin embargo, este influjo también podía diluir o alterar ciertos parámetros químicos, en detrimento de las especies altamente especializadas en un entorno más confinado. Los fósiles ediacáricos, ya sean impresiones simples de organismos blandos o huellas de tapetes microbianos, llevan la marca de estos cambios de profundidad. En los estratos que indican una transgresión, a menudo se encuentran ensamblajes de especies adaptadas a condiciones de vida más abiertas, mientras que las capas correspondientes a una regresión contienen evidencias de ambientes más litorales o deltaicos. La tectónica de placas desempeña un papel de fondo en esta danza de transgresiones y regresiones. Los movimientos divergentes, donde las placas se separan, crean crestas oceánicas que pueden elevar regiones enteras, disminuyendo así la profundidad del agua. Por el contrario, la subsidencia, debido a la acumulación de sedimentos o la convergencia tectónica, puede profundizar una cuenca, facilitando la entrada de agua de mar. En el Ediacárico, parte de estas variaciones del nivel marino se debe así a la evolución geodinámica global, cuya comprensión depende del estudio detallado de antiguas cadenas montañosas, márgenes pasivos y alineaciones de volcanes submarinos. Cada fluctuación, incluso aparentemente menor, podría causar trastornos en la distribución de la comunidad al cambiar la disponibilidad de oxígeno disuelto, la entrada de nutrientes y la distribución de microhábitats. Junto a estos eventos geomorfológicos y eustáticos, la química de las aguas marinas ediacáricas es de gran importancia. Los geólogos y geoquímicos de hoy estudian la concentración de varios elementos traza, notablemente molibdeno y vanadio, para reconstruir la historia de la oxigenación y fertilización oceánica. El molibdeno y el vanadio se denominan metales de traza, porque constituyen solo una pequeña fracción de la composición total del agua de mar o los sedimentos. Sin embargo, desempeñan un papel clave. El molibdeno, por ejemplo, está involucrado en la fijación biológica del nitrógeno, un nutriente esencial para la mayoría de las formas de vida. El vanadio, por su parte, a menudo refleja condiciones específicas de oxidación o reducción. Así, los geoquímicos pueden, al medir los niveles de molibdeno y vanadio en muestras de roca bien datadas, determinar si las aguas de ese tiempo carecían de oxígeno o, por el contrario, eran lo suficientemente oxigenadas para soportar la vida. En este contexto, hablamos de picos de molibdeno y vanadio, cuando observamos un aumento repentino de estos metales en una capa de sedimento específica. Este aumento sugiere un aporte externo, generalmente vinculado a una fase de emisiones hidrotermales. Durante tal fenómeno, el agua de mar circula profundamente a través de roca volcánica, se calienta, se enriquece con metales disueltos y luego brota como fluidos calientes en el fondo del océano. Numerosas estructuras submarinas, a veces llamadas fumadores negros o blancos, luego liberan estos elementos en la columna de agua. La analogía con el fertilizante se utiliza a menudo porque los aportes adicionales de molibdeno y vanadio pueden estimular ciertas comunidades de microorganismos, particularmente aquellos que requieren molibdeno para fijar nitrógeno u otros metales para sus procesos metabólicos. En un ambiente pobre en nutrientes, estas perturbaciones puntuales pueden desencadenar mini-revoluciones ecológicas, permitiendo que ciertos grupos se expandan o diversifiquen.
Sin embargo, un exceso de nutrientes también puede ser un arma de doble filo. Cuando el ambiente recibe demasiados nutrientes en un corto periodo, la multiplicación acelerada de microorganismos puede llevar a la desoxigenación local, ya que estos microorganismos consumen el oxígeno disuelto durante su proliferación. En los tiempos modernos, a este fenómeno se le llama eutrofización, que a menudo acompaña a áreas desprovistas de vida animal debido a la falta de oxígeno. Aunque es delicado saber con precisión en qué medida estos episodios de fertilización fueron beneficiosos o perjudiciales para la vida ediacárica, en algunas regiones observamos una coincidencia entre las variaciones químicas y la aparición de nuevas formas biológicas. Estas correlaciones alimentan investigaciones destinadas a determinar cómo las condiciones ambientales, particularmente la química de metales, pueden haber influido en la aparición de organismos más complejos en el largo camino que conduce a la fauna del Cámbrico. Así, entendemos la importancia de las crestas volcánicas de la plataforma china, donde la actividad tectónica fue más intensa y pudo generar estos aportes hidrotermales a intervalos regulares. El fondo submarino, atravesado por fallas, permitía el ascenso de fluidos cargados de metales, depositándolos en los sedimentos o dispensándolos alrededor. Las plataformas carbonatadas de Avalon, menos sujetas a estas intrusiones volcánicas, presentaban perfiles químicos más estables, aunque podían recibir, a través de corrientes oceánicas, elementos procedentes de áreas lejanas. En el caso de los márgenes pasivos de Nama, es la sedimentación regular la que permitió la retención de las señales de estas emisiones, a veces durante varios metros de rocas apiladas. Gracias a estos archivos de piedra, los científicos pueden hoy trazar la evolución química del mar ediacárico, situando cada variación en un contexto global para tratar de entender sus repercusiones en la biodiversidad local y regional. Al final del ediacárico, una multitud de factores convergen para dar forma a un entorno submarino en plena mutación. Estamos en el final de esta fascinante era, y los paisajes oceánicos están transformándose a gran velocidad. En aguas poco profundas, las comunidades de organismos, una vez florecientes, comienzan a declinar, mientras que nuevas formas, más resistentes, intentan aprovechar este caos ecológico. En el corazón de esta etapa final, la Tierra experimenta lo que se denominan estrés múltiple. Esta es una conjunción de factores desfavorables que, al actuar simultáneamente, debilitan gravemente la biosfera. Al final del ediacárico, varios procesos geológicos y químicos se combinan para alterar rápidamente el equilibrio del océano. Uno de estos procesos fundamentales es la fluctuación de los niveles del mar. En términos simples, el nivel del mar no es fijo. Puede subir o bajar debido a diversos mecanismos, como el derretimiento y expansión de las capas de hielo o los cambios en la temperatura global. En este momento, el clima no se mantuvo estable y se asume que cambios significativos en la temperatura pueden haber acelerado el derretimiento de ciertas masas glaciares en las regiones polares de la era. Cuando el nivel del mar sube, las áreas costeras se inundan, alterando los hábitats cercanos a la orilla. Cuando baja, las áreas anteriormente marinas se convierten en terrestres o tipo lagunas. Para los organismos que dependen estrechamente de condiciones estables de oxígeno, salinidad o nutrientes, tales variaciones pueden ser devastadoras. Sin embargo, esta fluctuación en el nivel del mar es solo una pieza del rompecabezas del estrés múltiple. Otro fenómeno determinante se denomina cambio rápido de redox. La palabra redox se refiere a la química de oxidación-reducción, que implica reacciones donde ciertas sustancias se combinan con o separan del oxígeno. En los entornos marinos,
La disponibilidad de oxígeno disuelto es esencial para muchos organismos, y cualquier alteración significativa de sus niveles causa importantes tensiones fisiológicas. Los tapetes microbianos, comunidades de microorganismos que forman alfombras pegajosas sobre los sedimentos, generalmente prosperan en aguas relativamente tranquilas y bien iluminadas, donde aprovechan la energía solar y nutrientes particulares. También contribuyen a la fijación de carbono y liberación de oxígeno. Sin embargo, cuando las condiciones de redox cambian rápidamente, los microorganismos no pueden adaptarse lo suficientemente rápido. Se enfrentan a fluctuaciones súbitas en los niveles de oxígeno, cambios en las concentraciones de sulfuros o metales y posibles acumulaciones de compuestos tóxicos. La química del agua en constante cambio interrumpe sus ciclos nutricionales, lo que lleva a su repliegue o incluso desaparición local. Esta secuencia de eventos desencadena así una declinación gradual de los tapetes microbianos. En el pasado, estos tapetes dominaban en gran medida los fondos marinos poco profundos, formando vastas superficies que albergaban una gran diversidad de microorganismos y pequeños animales que dependían de estas estructuras para alimentarse o refugiarse. En esta etapa avanzada del Ediacárico, los tapetes se ven fuertemente afectados por el aumento de las aguas, seguido por la subsiguiente recesión, y tienen que lidiar con aguas cada vez menos propicias para el crecimiento estable. La disminución del oxígeno local, la disponibilidad variable de sales minerales y las breves fases de hipersalinidad causadas por la evaporación en las lagunas costeras enfrentan a estas comunidades biológicas a condiciones extremas. Los múltiples factores de estrés finalmente se combinan. El aumento de la movilidad de sedimentos, la competencia por los pocos sustratos restantes y la inestabilidad de los parámetros químicos debilitan el equilibrio previamente mantenido por estos tapetes microbianos. Resultado. Aunque las alfombras microbianas no desaparecen por completo y globalmente, seguramente quedan algunas áreas favorables, se observa una pronunciada disminución global en su extensión e importancia en los ecosistemas. Para las especies que colonizan o explotan directamente estas alfombras, esta reducción del hábitat representa un serio revés. De hecho, muchos organismos filtran o absorben directamente los nutrientes atrapados en los adhesivos microbianos, mientras que otros se refugian allí para escapar de las corrientes y depredadores. Sin estas alfombras, el entorno marino se vuelve más vulnerable a la erosión, y la esterilidad se establece en ciertas áreas, allanando el camino para nuevas estrategias de adaptación. Todos estos factores dan lugar a un fenómeno que se puede describir como una preextinción interna. El término puede ser sorprendente, pero refleja la situación. Mucho antes del límite oficial que marca el final del Ediacárico, ya se descubren signos de un notable declive en la diversidad. Los estudios realizados en rocas sedimentarias que contienen fósiles indican que la diversidad dentro de ciertas comunidades disminuye en aproximadamente un 20%. Para un ojo no entrenado, distinguir entre un ecosistema próspero y uno en declive no siempre es obvio, ya que la preservación de fósiles no es perfecta. Sin embargo, las estimaciones basadas en la presencia o ausencia de formas distintas muestran que este declive es significativo. En el pasado, se podía encontrar una mayor variedad de formas de vida fijadas en las alfombras o arraigadas en las superficies blandas. En esta etapa, muchos subgrupos que dependían de estas estructuras son significativamente menos abundantes. Cuando hablamos de formas fijadas a las alfombras, nos referimos a organismos adheridos a estas capas microbianas o profundamente anclados en el lodo, donde las alfombras proporcionaban un marco nutricional. Estos organismos pasivos, carentes de movilidad significativa, tenían que depender de su entorno inmediato para el suministro de materiales orgánicos, oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, la degradación de las condiciones redox y los cambios abruptos en el nivel del mar los amenazan principalmente. En contraste,
Los análisis fósiles sugieren que algunos organismos portadores de estructuras tubulares o mineralizadas se desempeñan mejor. Por tubos mineralizados, nos referimos a criaturas cuyo muro corporal o ciertas partes externas tienen depósitos sólidos de carbonato. Estos depósitos, aunque extremadamente delgados a escala microscópica, pueden proporcionar protección adicional contra abrasiones, presiones ambientales y quizás incluso contra algunos depredadores emergentes. Durante el Ediacárico, la presión selectiva ya comienza a intensificarse. A medida que el entorno se vuelve más caótico, las especies con una forma de ligera mineralización se encuentran aventajadas para resistir cambios repentinos de temperatura, salinidad o incluso la agitación del sedimento. En ciertas secciones estratigráficas, es decir, rodajas de roca que muestran el orden en que los sedimentos han sido depositados, se observa la persistencia de estos tubos mineralizados, mientras que las formas más blandas desaparecen. Todo indica que para el final del Ediacárico, la vida ya está experimentando con estrategias de refuerzo corporal, que prefiguran una diversificación aún más marcada al comienzo del Cámbrico. Por ahora, sin embargo, estas son solo las primeras etapas. Estas formas mineralizadas aún no dominan todos los ecosistemas, pero demuestran una particular resiliencia en entornos marcados por la volatilidad química y climática. La preextinción interna se manifiesta así por una transición gradual. Muchos organismos fijados a las alfombras, incapaces de reaccionar a las rápidas perturbaciones ambientales, ven disminuir sus poblaciones. Por otro lado, algunos precursores distantes de futuras líneas de esqueletos compactos comienzan su lento y discreto ascenso. Los investigadores estiman que en este momento, esta reducción en la diversidad no es un simple evento local, sino un fenómeno global o al menos extendido en muchas cuencas marinas de la época. Los cálculos se basan en registros fósiles de varios sitios en todo el mundo, a veces muy geográficamente distantes, como en Namibia, Rusia o Australia. El cruce de estos datos sugiere que la disminución promedio de diversidad del 20% es aproximada y que hay regiones más o menos afectadas. La conjunción de fluctuaciones rápidas en los niveles del mar, cambios químicos en el agua y otras perturbaciones ambientales contribuye así a crear una situación crítica, donde ya se puede percibir el inminente final del Ediacárico. Más allá de estas cifras, tal vez la noción más sorprendente sea la desaparición de formas estáticas y la prominencia de especies más robustas. La supervivencia preferencial de tubérculos mineralizados proporciona la prueba más evidente de esto. Estas criaturas probablemente navegaron esta fase inestable gracias a su mayor resistencia y tal vez a una forma rudimentaria de comportamiento adaptativo. Sin embargo, es importante recordar que las condiciones ecológicas están en constante cambio y que este fenómeno de preextinción interna no anuncia el fin absoluto de todas las formas de vida, sino una reconfiguración significativa de la distribución y abundancia de organismos. Simultáneamente con esta erosión gradual de las poblaciones fijadas en esteras, hay pistas reveladoras que sugieren una nueva atracción por la movilidad. El periodo que llega hasta hace 538 millones de años está rico en descubrimientos de huellas fósiles que atestiguan movimientos horizontales en la superficie de los sedimentos. En este contexto, los investigadores evocan con facilidad la idea de selección para una mayor movilidad. Para entenderlo correctamente, es necesario recordar la diferencia entre un organismo sésil y uno capaz de moverse. Un ser sésil permanece adherido a su sustrato durante la mayor parte de su existencia, ya sea una roca, un tapete microbiano o un fragmento de sedimento. Un animal móvil, por otro lado, puede arrastrarse, nadar o moverse usando varias estructuras para escapar del peligro, buscar comida o colonizar un nuevo espacio.
Durante el periodo ediacárico, la mayoría de los fósiles conocidos parecen predominantemente sésiles o muy débilmente móviles. Esta relativa inmovilidad funciona bien mientras los recursos abundan y el entorno permanece estable. Sin embargo, una vez que los parámetros ambientales comienzan a fluctuar con frecuencia e intensidad, ser capaz de alejarse de un área hostil se convierte en una ventaja decisiva. De hecho, si el oxígeno escasea, o si la salinidad se vuelve demasiado alta en un área determinada, un organismo que no puede moverse sufre estas condiciones desfavorables. Por el contrario, un ser viviente con suficiente movilidad para encontrar un microhábitat más acogedor, incluso a solo unos pocos metros de distancia, tendrá una mejor oportunidad de supervivencia. En los sitios fósiles de Nama, ubicados en la actual Namibia, las capas geológicas del final del Ediacárico revelan precisamente la presencia de huellas tridimensionales cruzadas. Estas huellas demuestran movimiento activo en varias direcciones, a veces superpuestas en varias capas, lo que sugiere que estos animales eran capaces de excavar ligeramente en el sedimento o arrastrarse en diferentes niveles. Los paleontólogos estudian estas huellas observando cuidadosamente la forma, profundidad, anchura y orientación de las trazas para obtener información sobre la apariencia del organismo y su modo de locomoción. Parece que algunos individuos podían cambiar de dirección, sortear pequeños obstáculos y seguir caminos sinuosos en busca de alimento o para escapar de un área con condiciones desfavorables. Esta capacidad de adaptación revela que poseían sistemas sensoriales rudimentarios que les permitían detectar variaciones químicas o físicas en su entorno inmediato. Incluso si el tamaño de estos organismos a menudo sigue siendo pequeño, su huella en el lecho marino es lo suficientemente pronunciada como para ser detectada varios cientos de millones de años después. Además, estas huellas fosilizadas se entrecruzan y cruzan entre sí, probablemente ilustrando una intensificación de la actividad biológica en el sustrato. Mientras que anteriormente, el sedimento estaba cubierto por esteras microbianas densas y compactas, ahora se descubre un suelo más trabajado y más aireado porque la movilidad animal revuelve y mezcla las capas superficiales del lodo. Este fenómeno se llama bioturbación. Corresponde a la totalidad de las perturbaciones infligidas al sedimento por los seres vivos. En esta etapa, la bioturbación sigue siendo limitada, ya que muchos de los actores del próximo estallido cámbrico aún no han aparecido. Sin embargo, ya podemos ver los signos de un gran cambio ecológico. Los organismos con capacidad de movimiento pueden alimentarse de las esteras remanentes, expandir su espacio vital y, a través de su simple actividad, remodelar el microambiente a su alrededor. Esta selección para una mayor movilidad es aún más crucial porque los recursos a veces son escasos y están distribuidos de manera desigual. Las declinantes esteras microbianas ya no forman una capa continua y vasta de comida potencial y soporte estable. Más bien, persisten en parches dispersos, localizados donde la química del agua sigue siendo temporalmente favorable. En tal contexto, poder moverse para encontrar el siguiente área nutritiva se convierte en una ventaja competitiva. En consecuencia, las líneas evolutivas que presentan los inicios de una musculatura, o al menos un mecanismo de locomoción efectivo, tienen una mejor oportunidad de proliferar. Gradualmente, esta dinámica cambia la composición general de los ecosistemas marinos y vincula estrechamente la supervivencia con la capacidad de movimiento. Ten en cuenta que estamos en los últimos momentos antes del corte oficial, que marca el fin del Ediacárico y el comienzo del Cámbrico, un periodo que será testigo de una verdadera explosión de diversidad animal. Los registros fósiles de Nama constituyen una especie de testimonio fotográfico gigante de este momento. Cientos, si no miles, de huellas que representan organismos que buscan escapar del estrés ambiental o en busca de un área de alimentación mejor. Estas capas finales del Ediacárico
han sido descritas a veces como un laboratorio de movilidad naciente, destacando cómo la capacidad de moverse estaba a punto de convertirse en un criterio crucial en la posterior radiación evolutiva. No se excluye que una forma de depredación pueda haber comenzado a desarrollarse. La presencia de ciertas marcas de perforación en delgadas conchas de carbonato sugiere que los organismos ya eran capaces de atacar a otras especies para alimentarse de ellas. Si ese es el caso, entonces la mayor movilidad sirve a un doble propósito. Permite a los animales móviles escapar de los bolsillos de agua con poco oxígeno, así como alejarse de potenciales depredadores. Por supuesto, estas primeras interacciones depredadoras aún no se asemejan a las que moldearán la era cámbrica, donde la competencia se volverá feroz y las innovaciones defensivas mucho más complejas, pero prefiguran la historia evolutiva subsecuente. Desde este punto crucial, la Tierra nunca volverá a ser la misma, ya que la movilidad, la depredación y la rápida diversificación impondrán patrones ecológicos cada vez más complejos, modelando a largo plazo parte de la riqueza de los ecosistemas, de los cuales hoy somos herederos.